Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Como ustedes saben, hay cálculos, especulaciones, estadísticas a futuro que prevén que para fines de este siglo la población mundial superará los 10.000 millones de habitantes y que eso está condicionando la actividad económica de nuestra época, porque en primer lugar hay que atender a la seguridad alimentaria de esa población, habrá que atender también a la seguridad energética, que está íntimamente vinculada a la anterior. Bueno, y esta intervención del factor población en el futuro de la economía, hace algunas décadas, dio lugar a una verdadera fiebre antinatalista, que se expresó intelectualmente a través de varios autores y en la actividad del Club de Roma, por ejemplo, y en el orden de la política práctica, en aquella decisión de China de prohibir a los matrimonios tener más de un hijo. Hoy en día, en el caso de China, la prohibición rige a partir de 4 y con tendencia a una elasticidad. Pero resulta que los chinos parecen haberse acostumbrado demasiado al orden aquel tan inhumano que se les impuso. Y la población china sigue descendiendo. China es el país, creo, más preocupado por este país, por este fenómeno, porque considera que el desarrollo al cual está entregada con todo afán se va a limitar con la con la reducción de la natalidad. Se ha encontrado con la sabiduría, podemos decir, de los pueblos antiguos, que identificaban el crecimiento de la población con el desarrollo económico, con otros nombres, ¿no? Con la prosperidad, como fuere. Claro que eran situaciones muy diversas. Por ejemplo, una de las clásicas es lo que sucedía con los griegos. Los griegos desarrollaban una de sus famosas ciudades cuando tenían problemas de superpoblación, pues entonces fundaban colonias, llevaban las llamas votivas, transbordaban las divinidades, las instituciones, y ahí continuaban las nuevas generaciones sin estorbar a las anteriores, todas coincidiendo en una ampliación del ámbito de la ciudad. Ya no era ciudad entonces, ¿no? Era un tipo de unidad más grande. Bueno, en la Biblia misma está también cuando Dios lo convoca a Abraham para eh, iniciar el ciclo bíblico, quiero decir, el pueblo elegido, la revelación que comienza en un ámbito que recuerda muchos lugares del norte de África y del Medio Oriente de hoy, un desierto promisorio. Lo incita a ir a una tierra
que será la tierra prometida, y allí en efecto desarrolla, adquiere gran fortuna, se nota por el relato bíblico, y lo ha acompañado un sobrino, Lot, que trabaja a su lado. Y Lot también prospera. Entonces la solución que le propone Abraham a un problema que se ha suscitado es el siguiente. Tus ganados y tus mieses están superponiéndose a las mías, pero hay tanto espacio acá que lo que tendrás que hacer es ocupar más tierra, más allá. Había una expansión, una posibilidad de ir hacia adelante. Es decir, en las épocas creativas de la humanidad, el aumento de la población nunca se consideró un problema, sino todo lo contrario, una señal de progreso, una señal de vitalidad. Nuestras sociedades, nuestra sociedad mundial, dentro de ellas con distintas modalidades, las naciones, hasta las culturas, podemos decir, se enfrentan con otro tipo de problema, porque la Tierra está, el planeta está eh, casi todo ocupado, pero hay esperanzados que han sabido decir en cada momento, hay nuevas fronteras. Las nuevas fronteras son la tecnología, puede ser la expansión interplanetaria, no lo niego tampoco, pero es decir, la capacidad creativa del hombre tiene remedio eh, para el crecimiento de la población. Por eso no quiero decir exceso, me detuve porque iba a decir exceso y fue un error, hubiera sido un error. Entonces, hoy en día que se está de vuelta, como pasa con los chinos, del terror la población, se está cayendo en eh, en el platillo contrario. El caso de China ya lo hemos tomado recién. Se repite en muchos países. En la Argentina misma, fíjense que en el año 1961 la población nuestra crecía anualmente en razón de 1,7%. En 2022 se había reducido esa proporción al 0,2%. Este fenómeno es aún más agudo en otros países, de los cuales en muchos países, voy a citar solamente algunos, en Alemania, Rusia, Cuba, Japón, Ucrania, Uruguay. Estas son estadísticas del Banco Mundial. Entonces, ¿qué tenemos que pensar de esta situación? No es solamente un contenido económico que tiene, un contenido sociológico, tiene también contenidos morales. Y por eso no es raro que la Academia del Plata, que es la academia más antigua de la República Argentina, haya encarado este tema y se proponga una serie de investigaciones y actos destinados a esclarecerlo. Por eso, hoy lo hemos llamado a Gerardo Palacio Hardy, presidente de la Academia del Plata, para conversar sobre este tema. Así que bienvenido, Gerardo, a nuestro programa. Gracias, muchas gracias, Ernesto. ¿Qué te parece, así en líneas generales, este planteo que yo he hecho y que es el que piensa encarar la academia en sus próximas actividades? Está muy bien hecho el planteo, pero una vez que abrimos la puerta a esta situación que sintéticamente has expresado, pues nos encontramos con una cantidad enorme, realmente muy grande, de situaciones y de problemas donde hay que sistematizar, dividir por países, en fin. Vamos a hacer lo que podamos para hablar de esto, pero no será nada que resulte completo, ¿no? Lo que creo que hay que empezar por decir primero es que en efecto, así lo creemos, así la Academia del Plata lo tiene también analizado y estudiado, estamos
a escala mundial frente a una crisis de natalidad y de fecundidad. Esto debe preocuparnos porque la vida deja de tener sentido si el ser humano está en proceso de extinción. Ahora, ¿a qué se debe esta crisis? El mejor diagnóstico siempre es por las causas. Quizá uno debería, en términos globales, muy generales, comenzar por allí. El primer dato es que en 10 años, según se dice, poco más o menos, en 10 años ha caído más del 40%, la cantidad de hijos que en promedio tiene cada argentino. O sea, empiezo por la Argentina, que es lo que nos toca más directamente. Este número proyectado, y de continuarse así, daría como resultado que la Argentina va a perder su población en un término relativamente breve, 20, 25 años. Por supuesto, no estoy diciendo que va a ocurrir, pero puede haber en el camino una cantidad de cosas que ya hablaremos, ¿no? Pero la constatación de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años es alarmante. Esto es lo primero. O sea, esto es un tema serio, hay que tomarlo con mucho cuidado y hay que ser muy prudente en el manejo de las cifras, los números, la información de que se dispone. Bueno, toda una serie de recaudos, ¿no? Ahora, lo que uno encuentra cuando este tema aparece en el ámbito universitario, institutos, de la academia, en sus relaciones con otras entidades, se plantea, tratando de seguir el diagnóstico por las causas, pero bueno, ¿por qué empezó esto? ¿Por qué se ha dado? Bueno, este problema, si bien he hablado de los últimos 10 años, esta cosa, digamos, viene de antiguo, viene por lo menos de hace 50 años, con referencia a la Argentina y a otros países del mundo que si hay tiempo vamos a examinar. Pero quisiera empezar por recordar un dato que es importante y que es de naturaleza política. En el año 74, cuando terminaba el año 74, el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dio a conocer un estudio que se tituló entonces, y se puede encontrar en Internet, Memorando de Estudio de Seguridad Nacional, que fue supervisado entonces por Kissinger, que es Henry Kissinger. Repito, estoy hablando del año 74. Y fue ordenado por quien entonces era presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en agosto de 1970. O sea, se tomaron 4 años para hacer el informe y fue la primera vez que un presidente de Estados Unidos se refirió a la población del tercer mundo
Ahora se usa menos esta expresión, ¿no? Pero entonces era bastante común, el tercer mundo. El mundo al cual no pertenecían los Estados Unidos y algunas naciones de Europa Occidental, Inglaterra, además, ¿no? Todo el resto era una especie de mundo tercero. Era la primera vez que un presidente de Estados Unidos dijo directamente que el aumento de la población del tercer mundo era una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Se habló entonces como de una amenaza. Está aumentando la población. O sea, el problema no es el que estamos hablando ahora, la crisis poblacional. Hace 40 años la crisis era otra, se crecía demasiado. Y no Estados Unidos, Inglaterra, no, el tercer mundo, los países del llamado tercer mundo. Y eso amenazaba la seguridad nacional de los países del norte, ¿no? Algunos de ellos en especial. Bueno, el memorándum de Nixon lo que hizo fue señalar, apuntar con mucho detalle las repercusiones políticas y económicas que iba a generar este crecimiento demográfico. Y también se incluyen entonces, en un plan global realmente, las correspondientes urgencias y esto a cargo de la labor que debían desempeñar varias agencias designadas por Estados Unidos, por el gobierno, para tratar estos asuntos, particularmente en los países de vías de desarrollo. La Argentina, por supuesto, estaba incluida en esto. Así que llenos de eufemismo, pero el objetivo era muy claro. Señores, tenemos un problema y este problema hay que resolverlo. ¿Y cuál es el fin o el objetivo? Hay que bajar la población mundial del tercer mundo. Perdón, Gerardo. Sí. Hay muchos elementos agravantes en ese documento. Cuando Sí. se intenta justificar las recomendaciones que hace, se dice que el crecimiento de la población significa también un aumento del sector joven y que en ese sector joven las inquietudes de tipo social, de tipo de reivindicaciones, son demasiado vivas. Entonces, al apagarlas, habría una situación de disminución de ese peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero la otra cara de la moneda es que implica una especie de anestesiamiento de la conciencia política y de sus propios intereses de los países en los cuales caerían estas políticas. Y además, recuerdo que una de las modalidades que aconsejan es que aparezca como reclamos de esos mismos países, no como una exigencia exógena. Entonces, para que eso suceda, hay que fomentar, hay que alentar las campañas que, en definitiva, cooperen a la baja de la población. Y ahí están todas estas cuestiones de la cultura woke, como se dice ahora, en definitiva, Exacto. que llevan a costumbres reñidas con la procreación humana. Están así, como acaba de decirlo, que lo que se ve en el tercer mundo es no solamente en este memorándum el crecimiento de la población como que en sí mismo es un problema a corto plazo, puede serlo para los Estados Unidos y otros países del norte. No, se señala muy especialmente que ese crecimiento de población es peligroso, no por el aumento en sí, sino porque ese aumento
va a llevar a que se incremente el poder político, el poder económico y Exactamente. incluso el poder militar de esos países que indirectamente nos están diciendo conviene que sigan siendo pequeños. Es decir, es como si, no hay que ser muy inteligente, ¿no? Pero es como si el mensaje fuera, bueno, señores, modérense, no trabajen tanto, ya veremos cómo. Claro, ellos no podían bombardear esos países para terminar con ellos, ¿no? Pero a partir de ahí se van a desarrollar o crear directamente programas culturales, de entretenimiento, fomento puedo decirlo también, es una época en la cual va a coincidir con un notable crecimiento de la pornografía, por ejemplo, todo con base o utilizando medios que se quedaban simultáneamente. Así que yo un poco como decir, bueno, ustedes los del tercer mundo no se tomen el mundo, las cosas demasiado seriamente, ¿no? Diviértanse, les vamos a hacer llegar una serie de actividades, acciones para desplegar, por lo cual ustedes van a ser más felices. Esto se expresaba así, pero ya entonces, Ernesto, se empezó a detectar por gente avisada e inteligente de qué venía esto, de qué venía. Y bueno, esto yo lo señalo como el origen del problema que tenemos ahora, que tiene, bueno, esto muchas aristas, muchos sectores del cual se puede abordar este problema, pero lo que ha traído ha sido efectivamente una disminución preocupante de la natalidad en nuestras naciones, no solo en las nuestras, ¿no? Esto se ha contagiado también a lo que llaman ellos el primer mundo. Bien has hecho mencionar el caso de China. China es hoy quizá en materia económica la mayor potencia, ya es en lo económico, ¿no? Ya esa posición no la ocupa Estados Unidos, mucho menos Inglaterra. Y es la consecuencia de las políticas que inició Mao Zedong, como se quiera, ¿no? Que él, con métodos tiránicos, no permitía que las mujeres chinas tuvieran hijos. Lo prohibió o lo limitó hasta límites increíbles. No se podía tener más de un hijo, de aquellos a quienes se autorizaba. Después lo subió, ahora Mao Zedong lo ha subido, lo quiso subir a 2, pero no tiene respuesta, ¿no? China se sigue, como bien dijiste, achicando en población, porque fue tan efectiva, tan exitosa la política diseñada por Mao Zedong, que hoy China enfrenta un problema serio, muy serio para ellos, de disminución de la población, lo cual le impediría seguir creciendo económicamente. Y tiene un peligro grande detrás. Pero Ping lo conoce bien, ¿no? Porque es que China, hablamos como un solo país, pero en realidad China es tan enorme, tan inmenso, que aloja allí a varios y diferentes pueblos que no son chinos, pero que están dentro de lo que llamamos continentalmente China o la China. Y esa población que China procura también limitar en su crecimiento, esas poblaciones crecen más que la China. Así que China ve... Las minorías musulmanas en China tienen un índice de fecundidad muy alto. Muy alto, como en todo el mundo.
como está pasando a Francia, ¿no? Sin ir a China, como está pasando a Alemania. Bueno, es decir, esto que empezó allá en la década de 70 ya ha derivado en problemas muy graves, que el mundo está resolviendo, como parece ser la costumbre de la modernidad, mal, bastante mal. Por de pronto se ha hecho una aplicación muy, ¿cómo decirlo? Muy influida por la propaganda, que a veces no advertimos, que es propaganda, de lo que eufemísticamente se denomina el control de la natalidad. Y se ha trabajado especialmente en la gente más joven con relación a este tema. Hay mucho de esto para decir, Fernando, pero en fin, uno tiene que concentrarse en lo principal, ¿no? Porque son muchas las cosas. Lo cierto es que en la juventud, podemos hablar de Argentina, ¿no? Porque nos toca bien de cerca. Sobre la juventud se viene haciendo una acción, desarrollando una acción en nuestro país, en Argentina, de control de la natalidad, de control de la fecundidad, y en 10 años cayó por estas políticas más del 40% de la cantidad de hijos que tiene en promedio cada argentino. Sí, es una proporción impresionante. Impresionante. Yo creo que además de estas políticas, que con esa orientación cierta, hay otro factor, y es que la vida urbana es muy cara hoy en día. En la Argentina, el 92% de la población es urbana y son cada vez ciudades más concentradas. Y todo es caro en estas ciudades. El hecho de que la mujer trabaje, por ejemplo, en gran medida, no es solamente por la realización personal y, y la vocación, sino porque hoy en día en un hogar no alcanza con un solo sueldo. Y las exigencias que hay, por ejemplo, de salir los fines de semana, porque no se puede estar en departamentos chicos, menos aún si hay niños, en los casos de que los hay. Eso lleva también a mayores gastos, a tener que hacer pequeños viajes o largos viajes, acumular deudas. Entonces hay una tentación bastante normal a evitar los niños, porque salen muy caros. Desgraciadamente, en estos países, los que hemos mencionado, donde se está registrando, más desarrollados especialmente, donde se está registrando esa baja de población, se, se tiene en cuenta, se hacen estadísticas acerca del costo de los niños. Y claro, son elevados. Es una exigencia a la paternidad, que siempre en toda sociedad existe, ¿no? Los padres hacen enormes sacrificios, como todos sabemos, en favor de los hijos. Pero el tipo de ámbito que es la ciudad moderna, la ciudad así de la concentración, no es favorable. En ese sentido, habría que pensar también en, en reorganizaciones territoriales, en las ciudades que contemplen la presencia de la naturaleza dentro de ellas mismas. Es decir, es un problema que nos despierta una serie de otros problemas concatenados. Casi podríamos decir que son formas de vida que se tienen que proponer como reemplazo a esta, que evidentemente está fallando porque
Entre otras cosas, está con ese factor de decadencia tan explícito que es la baja de la natalidad. Y lo que, además, los métodos que se han empleado para conseguir esa baja en los ambientes pro vida se llama la agenda de la muerte. Así es. Así se la ha bautizado y con razón, ¿no? Es una agenda que desde el Estado ha desarrollado planes para hacer morir a aquellos embarazos, a aquellos niños venidos al mundo como consecuencia de embarazos no deseados. Todo se ha implantado a través de los medios, de muchos medios, ¿no? Se ha implantado un lenguaje, una forma de, vanamente, de intento de disimular el horror que se ha venido cometiendo en la Argentina a través de planes los últimos 20 años. Hace poco, en el Senado de la Nación, justamente en el Día del Niño, se hizo un seminario, se llevó a cabo, y ahí gente muy empapada en estos temas, expertos, pero de verdad, no chantas, ¿no? Sino gente muy preparada que lleva muchos años estudiando este problema. Bueno, pusieron al descubierto una grave crisis poblacional en que nos encontramos ahora. Estoy hablando de este año. Es notable entonces a partir de ahí que un encuentro tan importante, con conclusiones tan tremendas para el porvenir de la Argentina, pasó desapercibida en general en los grandes medios de comunicación. Esto no, es como si uno supiera que va a explotar un volcán mañana en algún lugar y va a caer. Mire, eso no se diga, ¿no? Y sabiendo que va a ocurrir, se permite, ¿no? Y la gente va a morir porque no se la pudo advertir. Es realmente algo criminal, y por eso está bien bautizada como una agenda de la muerte, ¿no? Porque es lo que ha traído. Las cifras no las voy a dar, porque pueden no ser, no son del todo confiables. En la Argentina tenemos graves problemas estadísticos, ¿no? Y bueno, la falta de dinero y lo que quieras, ¿no? Pero hay que manejarse con pie de plomo en esto. Pero un dato, el que ya di, es cierto, ¿no? El 40% de caída de hijos, la cantidad de hijos en los últimos 10 años. Así que son números realmente impresionantes. Y esto además se refleja en esta reunión del Senado. Eso se explicó muy bien, se refleja en hechos, ¿no? En hechos, no son simplemente cálculos, esto está inventariado. Por ejemplo, la cantidad de aulas vacías en los colegios que tenemos ahora. Jardines de infantes, las maternidades en los sanatorios que han cerrado. Por ejemplo, la maternidad que tenía el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento, que está ahí en la calle Marcelo Otero Alvear y Larrea, cerró por falta de clientes, digamos. ¿Te das cuenta? Así que todos estos datos que claramente son ocultados por los grandes medios, hoy día son imposibles de desconocer o de negar. En fin, el asunto es que
las consecuencias de más de 10 años de todo esto en conjunto ha atentado contra la vida. Y hoy, repito, son visibles, claramente visibles, ¿no? Esto está delante nuestro. Quizá algunos no quieran saberlo, pero es así, esto es así. Y esto pone en grave peligro, por ejemplo, el capital humano de la Argentina. El capital humano, es decir, el capital humano es el valor que tienen los conocimientos, las habilidades, la experiencia, la capacidad de los argentinos, ¿no? Que tiene que desarrollarse, porque ahora parecería que los argentinos estamos pensando en que la única cosa importante que tenemos es la economía. Y esto no es así, esto es un disparate, es una cosa absurda. La economía, yo no digo que la economía argentina esté bien, lo que digo es que lo mal que está la economía, responde a causas que no son económicas. La economía, la mala economía que tenemos, el mal estado de la economía que tenemos, es la consecuencia de la falta de cultura, de la falta de educación, de la falta de conocimientos en una cantidad de cosas de la vida, que bueno, que para que nombrarlas todos lo sabemos. Entonces, por más que se tomen medidas estrictamente económicas, que a veces ni siquiera son económicas, son meramente financieras, que con eso un país va a salir adelante, es un disparate. Tiene que darnos un ejemplo de alguna nación en la historia del mundo que haya salido adelante de esa manera. La economía está mal porque hay muchas cosas que están mal en la Argentina. Y así como está mal la economía, está mal el sistema educativo en general que tenemos, están mal las familias, están, bueno, ¿para qué no era? Es lo que vemos, ¿no? Diariamente en nuestro país. Y esto se extiende a los otros países del mundo. Es muy importante lo que estás diciendo, porque la economía no es una ciencia separada de todas las otras y puesta por encima, como muchos pretenden que fuera, sino que integra lo que podemos llamar las ciencias morales, porque se basa, como tantas virtudes, tantas otras virtudes, en la justicia. Y la justicia no es un concepto matemático, es un concepto moral. Si no se parte de allí para juzgar, para orientar la economía, para elaborarla, incluso en sus principios principales, no se consigue sino pobrezas, antieconomía. Acá llamamos la justicia, los periodistas, ¿no? Mucha gente se ha contagiado, dice la justicia. Y a lo que se refiere es a los tribunales, en realidad, no a la justicia como virtud. Se refiere a los jueces, a los tribunales que están ahí en los tribunales. Desde luego, desde luego. Eh, Pero esta, la justicia, su definición más escueta, es dar a cada uno lo suyo. sí, El gran exactamente. problema es qué es lo suyo de cada cual, Sí, otra cosa. sí, Pero sí, como punto de partida es esto. Entonces, cuando se encara la necesidad de distribuir los bienes que produce una población y de producirlos también, eh, lo que está en primer plano son los seres humanos. No puede ser una consideración matemática y contable de la suma de bienes y servicios que hay. No, es qué nos lleva al bienestar de la población. ¿Qué, qué hace, qué es lo mejor para que los destinos de cada uno de los ciudadanos o habitantes se realicen, se cumplan, que den lugar a una humanidad completa en cada uno? Es decir, salimos totalmente de una visión
contable, entramos en una visión moral del problema. Y así las soluciones, entre comillas, ¿no? Porque no lo son, que se han inventado, repiten esa catástrofe, ¿no? Porque en el caso de esta población, bueno, acá se convirtió en la Argentina un problema el embarazo adolescente, ¿no? Como creo haberlo hecho referencia un poquito atrás, ¿no? Y que se volvió muy frecuente en la Argentina, ¿no? Entonces, esto se dice por los sociólogos, economistas, ¿no? Pasa, tenemos un alto porcentaje de embarazos adolescentes. Bien, eso lleva a que casi muy rápido digan, entonces es un embarazo no querido, no deseado. Ahí entramos en el camino peligroso, ¿no? Pero parecería que nos empiezan a hablar como de que una chica jovencita de 13 años, o 14 o 15, se quedó embarazada, bueno, pues no sabemos cómo, ¿no? Es una cosa tan rara, es una chica tan buena, tan seria, tan modosita, y está embarazada. Es como que, no sé, que me perdone Dios, ¿no? Como decir del Espíritu Santo, ¿no? Que se dice chuscamente así en sociedad. No, lo que se oculta es la promiscuidad que existe en esos ambientes. Cómo se excita el erotismo de la gente muy joven, ¿no? De los adolescentes. Pero todo eso no se habla. No se habla porque, claro, sería poco afectuoso, ¿no? Hablarse así de la adolescencia. Bueno, esto llevó a que no hace muchos años, quizá 8 o 10 años, se empezaron a programar planes en Argentina durante el gobierno de Macri, pues, ¿no? No del kirchnerismo. El gobierno de Macri se empezó con esto y una vinculación que se empezó a hacer entre educación y salud, entre salud y educación. Y al hacer este vínculo, ¿no? se puso en juego un elemento fundamental, ¿no? Porque se quedaron en las escuelas asesorías, ¿no? de salud, y se decía hay que construir un puente entre la educación y la salud, pero ¿qué educación se les daba? La educación, para cualquiera, los textos escolares que se pusieron, no, era una invitación al amor libre, directamente, ¿no? Ninguna de esta supuesta educación hablaba de templanza, de tomarse seriamente la vida, facilitar. No, lo que se facilitaba era el acceso a centros que se fueron creando en hospitales, también en algunas escuelas, con servicio de salud reproductiva, ¿cierto? Que eufemísticamente, pero en vano, procuraban ocultar el aborto, que era lo que se pensaba como primera solución. Es decir, acá había miles, decenas de miles, centenares de miles de argentinitos, digamos, en vientres maternos tal vez inocentes, muy juveniles, y se los ha matado a un país que, como es el nuestro, que está quedándose sin argentinos. De seguir esto así va a ser una realidad. Estas son las cosas que
no es que nadie diga, pero nosotros las decimos, ¿no es cierto? Conversamos de esto, lo hacemos con libertad, y después si alguno de los que responsables de estos programas se enteran, bueno, como decimos vulgarmente, nos darán un hacha, ¿no es cierto? Por decir esta cosa. Pero una gente joven, gente adolescente o preadolescente que es formada en las escuelas, los hogares, en fin, tan desquiciados, algunos de ellos no podrían, deberían sustituirlo, pero no puede. Pero en los colegios se les enseña a ver en el embarazo no deseado algo a terminar de una manera brutal, de la peor manera, que por supuesto significa la vida de ese embrión o ese feto, pero nadie después se preocupa de la vida que va a tener esa chica o la pareja, ¿no? Parejita que tenía, que fue ayudando en este procedimiento brutal. Nadie se inquieta por eso. De eso no se habla, ¿no? Lo que se presenta como progreso es encerrar probablemente en un infierno para siempre a esta gente joven, a quienes cambia la vida. Esto, sí, no quiero pasar por psicólogo, pero psicólogos pueden dar fe, que los hay, algunos buenos, ¿no? De los dramas adolescentes que se ven por esta situación. El embarazo no intencional, en definitiva, en la adolescencia, es algo que afecta integralmente la vida de los adolescentes, niñas y varones. Integralmente los afecta. Abarcan la vida escolar que tienen, lo que les genera dificultades para poder comenzar a trabajar, en fin, reproduce, regenera la pobreza. Así que esto, en definitiva, hace que el país no pueda desarrollarse, ¿no? Estos son los graves, realmente los grandes problemas que tiene la Argentina. Difíciles, pero se han vuelto difíciles porque no hemos hecho nada desde cuando empezaron a aparecer. Y ahora se nos dice, y no, bueno, con un producto bruto más importante, sin inflación, si el dólar está quieto, esto se pasa. Mentira, porque culturalmente, espiritualmente, anímicamente, esas nuevas generaciones que son cada vez menos, tienen un riesgo altísimo de no poder realizar sus vidas como Dios manda, como debería ser. Exactamente. Bueno, Ni tampoco desempeñar un trabajo propio para la evolución que va a haber en el futuro. exactamente. Ya son muy alarmantes las pruebas, como las pruebas PISA y otras que se han hecho, acerca del estado intelectual que tienen los alumnos de nuestras escuelas primarias y de los colegios secundarios. Ya se ve una falta de capacitación para el futuro, que sin duda podrá superarse, pero a costa de un gran esfuerzo y de abandonar estas ideas tan disparatadas como las que se estaban mencionando. Las redes sociales bueno, en fin, todo esto, ¿no? Que deforma la mente, deforma el espíritu, hablo en términos generales, ¿no? Pero se enaltece como un gran logro, una comunicación a través de teléfonos celulares, que no es comunicación, pues no se comunica nada. O sea, es un rato de diversión que puede ser más o menos corrupta o más o menos entretenida. Sí, sí. Esto, Tanto no es comunicación que inducen a la soledad, claro, una satisfacción de estar en la casa o donde sea, solos, incluso usar el celular para conectarse con el que está al otro lado de la mesa en una situación así. Y
eso va llevando a un autismo social. Digo social en el Uno lo sentido ve, de que esto, no que sea un Néstor, se fenómeno ve. colectivo, sino que es el fenómeno propio de la vida de cada uno de los que integran ese grupo social. Es algo espantoso. Y es que uno lo ve. Mira, yo suelo tomar un colectivo este, a la tardecita que en uno o dos puntos suben chicos y chicas de colegios, ¿no? Y suben de a muchos, ¿no? Pues a 10, 11, 7, ¿no? Todos, y se instalan ahí en el colectivo. Y lo primero que hacen, después de haber, no sé si pagan boleto o no lo pagan, lo primero que hacen es sacar el celular. Eso lo veo, no diariamente, pero 2 o 3 veces por semana. Cuando en ese momento En del lugar de día, conversar entre ellos, Ernesto, ese momento del día para los chicos que salen del colegio, de encontrarse ya libres de las clases, siempre fue una cosa de algarabía, de estar contentos, y que se convierte en cambio en soledades multiplicadas. sí, sí, están ahí juntos, ¿no? Hacen como un racimo de 4 o 5. Por ahí uno reacciona y se ríe, ¿no? De algo que ha visto y lo muestra. Bueno, esa es no, es realmente penoso, es penoso. Es- y si, miro también a veces a la gente que va en el colectivo, que son viejos como es uno, digamos, ¿no? O más jóvenes, un poco más jóvenes de lo que uno es, o bastante más jóvenes, y están haciendo lo mismo. Están mirando su celular y no están mirando lo que pasa alrededor de ellos. Ujú. Así que, bueno, Y esto hay, que ya nos... hay entonces con esto un apartamiento de los temas centrales de la vida humana y la formación de un clima que es hostil a la propagación de la vida. Exactamente. Propagación de la vida y a las actividades vitales más elevadas también. Sí, Ahí es donde nos encontramos con que hay causas económicas, sin duda, hay causas de tipo la influencia del ambiente, pero sustancialmente una quiebra en la visión de la vida, una quiebra de los valores, podría decirse. sí, sí. Bueno, Pero es bastante intensa la actividad que hay que cumplir para poner un remedio, una mitigación en estos problemas. Eh, Bastante sí, trabajo para la Academia del Plata, me parece. sí, mucho trabajo. Sí, sí. Trabajamos intensamente, procuramos analizar en sus causas, ¿no? Sobre todo en sus causas y consecuencias, ¿no? Que se pueden prever, porque no porque uno sea divino, porque tenga la bola de cristal, porque 2 más 2 es 4 y seguirá siendo 4 mientras haya hombres sobre la tierra, ¿no? No se puede, esto de causa y consecuencia es algo obvio, ¿no? Se está presentando cada vez más obviamente. Eh, en los próximos años, los más próximos a nosotros, lo que cabe esperar es, ya se está viendo, que baje de un modo notable la matrícula escolar, que ya no, esto que veo yo en un u otro colectivo, chicos en bandada que salen del colegio, no lo vamos a ver. Están cerrando ya colegios, porque no hay quien infunda en ellos, desde el Estado para nada, como en la época nuestra, ¿no? Se hacía, ¿no? No había opción de no ir al colegio. Hoy Bueno, Gerardo, también puede ver, hemos hecho una recorrida sobre este problema que
reclama nuestra atención, aunque no podremos solucionarlo fácilmente. Te felicito por la actividad desempeñada desde la presidencia de la Academia del Plata en este orden y vuelvo a agradecerte tu participación en el programa. Sí, bueno, muchas gracias. Yo agradezco que se le dé a uno la oportunidad de difundir un poco más allá, a ver si estas semillas caen en una tierra más o menos fértil y se toma conciencia de la gravedad de la situación. No estamos exagerando. Esto en todo el mundo, además, se está hablando de esta crisis, ¿no? De la población. No es un algo, no es el punto que inventamos. Claro, es imposible entonces que no haya una respuesta válida. Bueno, otra vez, muchas gracias, Gerardo. A vos, Fernando, por la invitación. Hoy hemos conversado con Gerardo Palacios Hardy y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.